Vamos a abrir nuestras escrituras en Tito capítulo 1, carta a Tito capítulo 1, versículos del 1 al 4, mis hermanos. Hoy vamos a iniciar con la carta de Tito, de Pablo a Tito, el estudio número 1, y el título es Verdadero Hijo en la Fe, parte 1. Dice así la carta a Tito: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad, en él en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bien, mis hermanos, hoy empezamos con el Evangelio de Tito, o la carta a Tito, o la epístola a Tito. Y aunque esta carta es una carta breve, es una carta pequeña, vamos a encontrar muchísima enseñanza en esta carta. Parecería que no es muy extenso lo que vamos a aprender, pero sí, mis hermanos. ¿Por qué? Porque aunque son nada más 3 capítulos, va a enseñarnos esta carta muchísimas cosas que en otras cartas no se tocan. Algunas personas creen que es una carta repetitiva o es una carta donde Pablo está repitiendo lo que le dijo a Timoteo. Mas, sin embargo, no es así. Esta carta es completamente diferente a lo que escribió en Timoteo, aunque algunas cosas sí son parecidas, pero recordemos que las dos cartas están en diferente lugar. Las dos cartas se escribieron a diferentes iglesias y por eso podrían ser parecidas, mas no es lo mismo. Así que hoy no se trata de mostrar lo que ya vimos en las cartas dirigidas a Timoteo, sino también es de aprender un poco más de lo que Dios habló a través de Pablo. ¿Y por qué digo Dios habló a través de Pablo? Porque hay muchas personas que le atribuyen a la escritura de Pablo autoría de Pablo. Y no, mis hermanos, aunque Pablo escribió la carta a Tito, o Pablo utilizó palabras de él para llevar la carta a Tito, no fue Pablo el que escribió espiritualmente, sino fue Dios el que usó a Pablo para que se escribiera esta carta. Entonces, cuando escuchamos y Pablo dijo, es porque Dios le dijo a Pablo que Pablo dijera. Espero que haya entendido eso cada uno de ustedes. Así que Pablo le dijo a Dios le dijo a Pablo que escribiera esto para que lo aprendamos y lo pongamos por obra. Así que no es voz de Pablo, no es voz mía, no es palabra de Pablo, sino es palabra de Dios utilizando a Pablo. Así que hoy vamos a iniciar con el propósito, esta carta la vamos a iniciar con el propósito de encontrar lo que Dios nos quiere revelar a través de esta carta. Dios nos quiere mostrar a través de Pablo en esta carta lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Y primero vamos a conocer un poquito de Pablo y Tito. De acuerdo a varias citas bíblicas, se puede apreciar, ¿sí? Si ustedes leen todo lo que habla de Tito y Pablo, se va a poder apreciar que tuvieron un vínculo de amor fraterno. No nada más tenían el amor ágape, sino también hubo un vínculo de amor fraterno. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Yo puedo tener amor ágape por mis hermanos en Cristo de Estados Unidos y tengo amor ágape por ellos, pero no puedo tener amor fraterno. ¿Por qué? Porque no estoy con ellos. Mas, sin embargo, con ustedes aquí en Zacatecas puedo tener el amor fraterno y el amor ágape porque aquí estamos reunidos nosotros en esta iglesia local.
Entonces, aquí es lo que vemos con Pablo y Tito, que ellos tenían un vínculo en amor ágape y en amor fraterno. Acuérdense que es muy importante el amor fraterno entre cada uno de nosotros. Amén. No nada más decir, sí, te amo, mi hermano, pero no te puedo ni ver, o no quiero estar contigo, no quiero platicar contigo, no te voy a dar un abrazo, no te voy a decir, no te voy a dar palabras de ánimo. Ese es el amor fraterno, cuando estamos unos a otros juntos para apoyarnos, ayudarnos y exhortarnos. Y esto es lo que vemos en Pablo y Tito. También vemos que Pablo, al igual que a Timoteo, también consideraba a Tito como su fiel colaborador, su fiel hijo en la fe, su fiel compañero, su fiel hermano, porque siempre estuvo hablando de esta manera. Incluso le decía mi hijo en la fe, mi fiel compañero, mi fiel colaborador y mi fiel hermano. Pablo siempre reconoció a aquellos hermanos que estaban dispuestos a servirle y a trabajar con él y ayudarle, pero también más que nada que estuvieran comprometidos con Dios. Porque no es lo mismo un hermano fiel al otro hermano, pero infiel a Dios, sino que tiene que ser primeramente fiel a Dios y ya después fiel al hermano. Porque de esta manera ni Pablo ni Tito se solaparían algún pecado. Y es lo mismo con nosotros mismos. Nosotros, entre más tenemos esa comunión fraternal y esa comunión ágape o amor ágape, vamos a poder ser verdaderos hermanos en la fe. Y eso es lo que veía Pablo con Tito también. Pablo y Tito estuvieron siempre juntos, siempre apoyándose en el ministerio de las iglesias. Tito, el cual también estuvo dispuesto a todo para defender la sana doctrina, primeramente por amor a Dios, por amor a Pablo, pero sobre todo también por amor a los verdaderos hermanos en la fe. ¿Por qué eres fiel al Señor? Por amor a Dios. ¿Por qué eres fiel a Dios? Porque el Señor puso de su espíritu en ti. ¿Por qué amas al Señor? Porque te ha perdonado los pecados. Pero ahora Tito toma todo eso y ahora se va a defender la sana doctrina también por las almas, esas almas que necesitan de Cristo. Cada uno de nosotros debemos de tener esa carga por las almas si verdaderamente somos hijos en la fe. Entonces Pablo sabía que Timoteo era una persona, un hermano en Cristo que amaba al Señor y que amaba a las almas. Y también hablando acerca de la iglesia a donde Tito recibió la carta de Pablo, era la iglesia de Creta. Creta es una iglesia que Pablo fundó. Se dice también que estaba Tito cuando fundaron esa iglesia, pero como en todas las iglesias de Cristo en general, no podían faltar los falsos hermanos, los Judas Iscariote, los débiles en la fe, y también había algunos que estaban dispuestos a defender la sana doctrina. Entonces, parece que fueron a avisarle a Pablo, Pablo, ¿sabes qué? Ya entraron lobos, ya entraron esto, nos sentimos débiles, necesitamos de que vayas tú. Y dice Pablo, pues yo tengo el ministerio de apóstol y tengo que seguir abriendo iglesias, pero les voy a mandar a Tito. Y Tito fue a corregir las deficiencias que había en la iglesia de Creta. Así como Timoteo fue enviado a corregir las deficiencias de la iglesia de Éfeso y algunos otros a Dalmacia y etcétera, y cada uno fueron a corregir los errores de los judaizantes, de los lobos rapaces, pues Tito se va a Creta para corregir lo deficiente de la iglesia. Y no es porque la iglesia no quisiera, sino porque nunca pueden faltar aquellos que quieren desviar de la verdad a los hermanos firmes. Así que Pablo manda a Tito, Pablo se queda o sigue trabajando en plantar iglesias, sigue buscando más hermanos en la fe en otras ciudades, en otros lugares, como el llamado de apóstol que él tenía. Y por esta razón envía a Tito dándole instrucciones sobre lo que tenía que hacer mientras Tito estuviera en Creta.
Algo que también tenemos que tomar en cuenta, si ustedes se dieron cuenta también de esto y debemos de tomarlo en cuenta también, es cómo Tito y Timoteo fueron fieles colaboradores de Pablo. No nada más Demas o algún otro Filemón, etcétera, fueron, sino Tito y Timoteo eran jóvenes. Esa es la diferencia que tenemos de algunos otros. Tito y Timoteo fueron dos jóvenes predicadores a quien Pablo tuvo el privilegio de conducir al Señor, mas no por ser jóvenes de edad eran inmaduros. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que no porque sea un hermano nuevo y joven en la fe y joven en el cristianismo, quiere decir que no va a llegar a tener madurez. Él puede llegar a ser maduro, y aquí a Timoteo y a Pablo y a Tito los vemos como unos jóvenes maduros dispuestos a defender la sana doctrina. ¿Cuál es el propósito de las cartas de Pablo en general? Defender la sana doctrina. El propósito de cada carta es defender la sana doctrina. Y Pablo era un hermano celoso, muy celoso de la palabra, y por eso manda a Tito. Pablo nos muestra también en estas cartas la total confianza en ellos. Pablo, llegó a enviarlos con una confianza total, sabiendo que no se iban a dejar seducir por las falsas doctrinas. Lo que quisiera uno como pastor, hermano, mira, vamos a ir a tal lugar, pero no es para que te seduzcan, sino es para que te afirmes. Y tristemente muchos, en lugar de que se afirmen en la fe, son seducidos por las artimañas del enemigo. Pablo sabía que no iba a suceder eso con Timoteo y Tito, y por eso estuvo dispuesto a enviarlos a esos verdaderos hijos en la fe. Él sabía que eran verdaderos hijos en la fe porque ellos defendían lo mismo que defendía Pablo y lo mismo que fue enseñado a Pablo a través de Cristo Jesús. Pablo los llevó al verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y Pablo sabía que ellos, tanto Tito como Timoteo, iban a defender también la sana doctrina, la verdadera doctrina. Esta carta, mis hermanos, es importante que entendamos que era para eso, para corregir lo deficiente en la iglesia de Creta o de Éfeso, pero ahora lo llevamos a la actualidad y nosotros vemos esas cartas también para defender la sana doctrina en cada iglesia local donde estamos. Pablo les escribió cartas a ambos jóvenes, las cuales muchos las llaman cartas pastorales. No sé si recuerdan ustedes que al inicio de Timoteo hablamos de que la gran mayoría de la gente les llama cartas pastorales porque trae requisitos de cómo debe de ser un pastor, un diácono, una diaconisa. Mas, sin embargo, por causa de la multitud de falsas doctrinas de falsos maestros, estas cartas ya no nada más son para los pastores, sino también son importantes para las ovejas, porque de esta manera ustedes como ovejas pueden discernir si verdaderamente el lugar donde están o el lugar que conocen es verdaderamente una iglesia conforme a la doctrina de Cristo, o únicamente se dice iglesia de Cristo, pero hay mucha mentira, mucha falsa doctrina. Por eso es muy importante que también las ovejas conozcan primera y segunda de Timoteo y la carta de Tito. De esa manera, a la luz de las escrituras, ustedes también pueden juzgar con justo juicio y no ser engañadas. Así que no nada más es para ministros, sino también es para ovejas en general. Todas las ovejas, tanto el que trae el cencerro, que es el ministro, como la oveja que tiene poco o mucho tiempo en el evangelio. También en esta carta o en estas cartas encontramos tantas instrucciones relacionadas con la iglesia local que podríamos decir que viene siendo un compendio de cómo debe ser dirigida una iglesia y cómo deben también dirigirse las ovejas del Señor. Porque muchas veces dicen, no, el pastor debe de ser irreprensible, el pastor esto, el pastor aquello, el pastor, pero
Si nosotros nos volteamos al otro lado, vemos también cómo deben de ser las ovejas. Deben de ser respetuosas, deben de ser obedientes, deben de ser amadoras de Dios y no del dinero, deben de ser unas ovejas que den fruto verdaderamente como unas hijas o hijos de Dios. Entonces, no nada más es para cómo debe de ser dirigida una iglesia, sino también cómo deben de dirigirse las ovejas del Señor. ¿Y por qué digo compendio? Compendio es como si yo tomara toda una biblioteca grandísima y la meto en las cartas de Timoteo y de Tito. Y ahí ya está todo. Ya no necesito tener una biblioteca de 10,000 libros o de 1,000 libros o de 500 libros. Ya estas dos cartas me enseñan cómo es la disciplina, cómo es la oveja, cómo es el pastor, cómo es la iglesia, cómo debe de ser una iglesia de sana doctrina. Si ustedes las leen detenidamente o escuchan nuevamente las predicaciones de Timoteo, primera y segunda, y ahorita de Tito, ustedes van a tomar todo el conocimiento de Dios, de cómo deben de ser ustedes. No necesitan llenar una biblioteca, que solo a lo mejor pueden ser únicamente palabras rebuscadas. ¿Sí? Hay obediencia, ¿no? Pues ahora voy a buscar un sinónimo de la palabra obediencia y voy a llenar un libro completo de sinónimos de obediencia, ¿no? Las cartas nos pueden dar todo lo que necesitamos, porque estas tres cartas lo han resumido de una manera práctica y llena de sabiduría que viene de lo alto. Así que es importante que nosotros aprendamos a leer estas cartas dirigidas a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú eres la iglesia. Así que yo voy a tomar la carta, es dirigida para mí y tengo que corregir lo deficiente, tengo que tener cuidado de aquellos que quieren desviar la palabra para que yo al final pueda decir lo que dijo Pablo: he terminado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Estas tres cartas, aunque son muy breves, nos proporcionan una información tan completa sobre los procedimientos de la iglesia que darían la impresión de que no dejan más objeciones de cómo guiar un rebaño y cómo guiarse como rebaño. Las cartas a Timoteo y a Tito quitan toda carencia o necesidad, tanto espiritual como emocional y práctica en una iglesia. O sea, estas tres cartas nos dan lo espiritual, lo emocional y lo práctico. Así que no tenemos opción a decir, ay, y si hubiera salido la carta a fulano de tal, a lo mejor con eso hubiera yo entendido. No, esas tres cartas son más que suficientes para que aquellos que verdaderamente son hijos de Dios puedan conducirse como hijos de Dios. Otra cosa que también se sabe poco de Timoteo y de Tito es su vida personal. Se sabe algunas cosas, que Timoteo era de madre judía y de padre griego. De Tito se sabe que no era judío, que era gentil. Mas sin embargo, Pablo no se preocupó tanto por lo que era Timoteo y Tito, sino se preocupó por lo que estaban mostrando ellos, viviendo ellos y defendiendo ellos. Timoteo, como les decía yo, era de descendencia judía y por eso Pablo circuncidó a Timoteo para evitar que los flacos en la fe o que los enemigos de la fe atacaran el ministerio de Timoteo. Mas, sin embargo, no permitió que fuera circuncidado Tito. ¿Por qué? Porque Tito era gentil. Entonces, ¿por qué Timoteo sí se circuncida y por qué Tito no? Porque Pablo no quería ser piedra de tropiezo en el caso de los judíos nuevos, de los judíos débiles, pero también quería que quedara bien claro y bien firme que no por las obras de la ley está la salvación, sino por medio de la gracia. Entonces, esto es algo que es muy importante y que a lo mejor ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver la circuncisión de Timoteo y la no circuncisión de Tito? Pues tiene que ver mucho esto, de que nosotros no somos salvos por medio de las obras de la ley, sino somos salvos por medio de la gracia. Amén. Esto fue únicamente para que el nombre de Dios
no fuera blasfemado. Vamos a seguir, vamos a continuar ya dando esta pequeña introducción o este pequeño entendimiento de lo que son las cartas. Vamos a continuar con la carta a Tito, donde tenemos una perfecta imagen de cómo debe conducirse una iglesia de sana doctrina. Y no porque queramos conocer la historia de Creta o la historia de las iglesias antiguas, sino porque tristemente hoy en día muchas personas creen que son miembros de una iglesia de sana doctrina, pero no se dejan guiar por la palabra y por el Espíritu de Dios. Muchos dicen, no, es que estoy en la iglesia de sana doctrina, me están predicando la verdad. ¿Y por qué no te dejas guiar por la verdad? ¿Por qué no te dejas guiar por el Espíritu de Dios? ¿Por qué sigues dejándote guiar por el pastor, por el líder, en lugar de que dejes que Dios sea el que te guíe por medio de su palabra? Entonces, esto es muy importante también el día de hoy, mis hermanos. No nada más fue en el tiempo de Creta o en el tiempo de Éfeso. Tenemos que aprender a dejarnos guiar por la palabra y por el Espíritu de Dios y no por los líderes, porque muchas veces, y esto es muy importante que lo veamos, mis hermanos, porque muchas veces hay líderes que se preocupan más por las emociones desbordadas y terrenales que por lo espiritual. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de las pasiones o las emociones desbordadas y terrenales? Que se preocupan porque tengas un mejor auto, tengas una mejor casa, tengas una mejor familia, ya no sufras tanto, ya vivas feliz y contento y ya no te ataquen los demás y ya toda tu familia está feliz, ya toda mi familia me ama. Y entonces muchas veces se preocupan por lo emocional en lugar de lo espiritual, porque si nosotros basamos lo emocional, ¿qué quisiéramos? Tener una familia feliz, tener una familia contenta, todos juntos, todos unidos, una reunión familiar, todos están comiéndose entre ellos, pero están, ¿verdad? Y más sin embargo en lo espiritual, ¿qué es lo que sucede? Hay división, hijos contra padres, esposos contra esposas, nuera contra suegra, dice la palabra de Dios, vituperio, ataques. ¿Y por qué? Por defender la sana doctrina. Entonces, estas cartas hoy en día nos ayudan para ver si verdaderamente estoy en la fe o estoy únicamente en una iglesia emocional y terrenal, donde dicen aquí y ahora. Así que nosotros debemos reconocer que también desde el inicio de las cartas, no nada más fue ahora, ¿sí? Sino también desde que inició la iglesia de Cristo, muchos se desviaron por causa de sus emociones. No sé si se acuerdan de Ananías y Zafira. ¿Qué fue lo que les ganó? Lo terrenal. Lo terrenal. No, ¿sabes qué? Si le damos todo a la iglesia, luego nosotros ¿de qué vivimos? Se olvidaron de la fe, que Dios provee. Y Dios provee, mis hermanos, de verdad. Cuando nosotros creemos que el Señor provee, Él provee. Pero Ananías y Zafira tenían un pastor entre ellos mismos, yo creo. Ananías era el pastor de Zafira y Zafira era la pastora de Ananías y se pusieron de acuerdo los dos y dijeron, mejor guardamos un dinerito aparte para que no nos falte más adelante. Y lo único que encontraron fue la muerte. Recordemos también a Demas, otro hombre que también era supuestamente, entre comillas, fiel colaborador de Pablo y que terminó amando más al mundo. Otro que se fue a las emociones y a lo terrenal. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado antes de tomar una decisión, ver si va conforme a la palabra de Dios o si va conforme a lo terrenal o a lo emocional. Tengamos mucho cuidado. Por eso es que les digo que estas cartas nos llevan a eso, a poder dividir, como dice la palabra de Dios, como esa espada de doble filo, donde separa a las emociones con lo espiritual. Demas, Ananías, Zafira, Alejandro el Calderero, Judas Iscariote y muchísimos más amaron más lo terrenal y lo emocional en lugar de lo espiritual.
Así que prefieren ellos el mundo, prefieren sus emociones, sus deseos de poder y al final terminan regresando al lodo o al vómito. ¿Por qué? No porque perdieron la salvación, sino simplemente regresaron a su naturaleza, a lo que eran cabras, puercos, perros, pues como los dice la palabra de Dios. Y no lo digo yo, ni voy a decir, fulano de tal es un perro, fulano de tal es un puerco, simplemente pues la palabra nos muestra que aquel que no se deja guiar por el Espíritu necesita ser convertido para que sea una oveja del Señor. La carta de Tito también nos muestra, al igual que las de Timoteo, a tener ante nosotros una iglesia ideal. Fíjense bien, no estoy diciendo una iglesia perfecta, porque muchas veces queremos encontrar la iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta en la tierra, ¿sí? No hay. Así que por ahí he escuchado a algunos pastores que llegan y dicen, que llegan a decir, si tú llegas a una iglesia perfecta, en cuanto llegas tú, se hace imperfecta. No es cierto, mis hermanos. No hay iglesia perfecta. A donde tú te vayas terrenalmente, todas las iglesias, sin excepción, son imperfectas. Todas. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Desde el pastor, desde el diácono, desde el que barre, desde el que trapea, todos somos imperfectos. No hay iglesia perfecta, pero sí puede ser una iglesia ideal. ¿Qué significa una iglesia ideal? Una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde se habla de disciplina, juicio, exhortación, consolación, amor, paciencia, benignidad y sobre todo el perdón. Eso es una iglesia ideal. Una iglesia con una organización bien ordenada, bien estructurada, que tenga su declaración de fe, una iglesia con una sana doctrina. Y ustedes van a decir, pastor, hay como 20,000 iglesias que son de sana doctrina. Sí, hay 20,000 iglesias que se dicen sana doctrina, pero ¿cómo voy a ver si es verdaderamente sana doctrina? A través de las escrituras, no a través de lo que me digan, sino a través de lo que se enseña. Así que tenemos que encontrar una iglesia ideal también, donde sea una iglesia totalmente, aquí sí, no hay manera de desviarnos ni a derecha ni a izquierda, ni de quitarle ni de ponerle. Tiene que ser una iglesia totalmente fundamentada en la palabra de Dios. ¿Dónde está tu fundamento? En mi apóstol de apóstoles, en mi pastora, en los maestros. No, tiene que estar fundamentada en la roca, que es Cristo, y en la palabra de Dios. Si no es una iglesia totalmente fundamentada en la palabra de Dios, no es una iglesia de sana doctrina, aunque lo declaren las personas. También tenemos que ver si es una iglesia que lleva y tiene vida. ¿Qué significa llevar vida y tener vida? La iglesia que lleva y tiene vida es la iglesia que habla del evangelio, habla a las personas que están muertas espiritualmente, una iglesia que habla de la transformación, el cambio de vida, de que yo era un gusano y ahora soy una mariposa, una metamorfosis, una lavada no nada más de cerebro, sino tiene que ser una lavada de todo tu cuerpo porque necesitas estar limpio. Oye, ya te lavaron el cerebro. No es una iglesia totalmente limpia, porque nada más están preocupando por mi cerebro. Tengo que ser lavado totalmente. Pablo se lo dijo al Señor. En todo caso, báñame, Señor, no nada más los pies. Dice, ya estás lavado totalmente. Ya estás lavado totalmente. En la iglesia de Cristo verdadera hay transformación de todo tu ser, no nada más tu cabeza, porque la cabeza puede estar siendo lavada y transformada, pero ¿y tu ser, tu vestido, tu hablar, tu comportamiento? Tiene que haber una transformación total, mis hermanos. Eso es llevar vida. Una iglesia que tiene vida habla del amor, del perdón, del soportarnos unos a otros, de pasar por alto todas las transgresiones de los demás. No le tomes en cuenta el pecado que están haciendo contra mí. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Esa es una iglesia que da vida.
No es una iglesia que está, ódialo, no lo perdones, es de lo peor, es esto. Traen una iglesia que en lugar de llevar vida, trae amargura, dolor y sufrimiento. No, mis hermanos. Entonces, estos son puntos que estamos viendo en estas cartas de Timoteo y Tito para que nosotros veamos si verdaderamente estamos en la iglesia correcta. Esta iglesia también es una iglesia que debe de estar preparada para hacer toda buena obra. Una iglesia que debe de estar preparada para toda buena obra. Ay, pastor, entonces vamos a ir a regalar burritos y tortas y vamos a ir por... No, 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 mis hermanos. Toda buena obra significa salvación y vida eterna. Esa es la obra principal que debemos de hacer. No andar vendiendo ni burritos, ni empanadas, ni llevando tortas y todo. Eso lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer, pero sin olvidarnos que lo principal es la salvación y la vida eterna de las personas que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque una iglesia verdadera tiene el gran compromiso de llevar al rebaño al aprisco. ¿Qué es un lugar o el aprisco? El aprisco era el lugar a donde guardaban a todas las ovejas para que el lobo no las atacara, para que los animales no llegaran, los depredadores, y destruyeran a las ovejas. Los llevan al aprisco, a la majada, al lugar de descanso, al lugar de paz, donde ellos ya se sienten seguros y la vara y el cayado del Señor les infunde aliento. Esto es lo que nos está enseñando tanto Timoteo y ahora que vamos a iniciar con la carta de Tito. En las cartas de Timoteo el énfasis fue sobre la necesidad de la enseñanza de la sana doctrina en una iglesia. Entonces, nosotros ya terminamos Timoteo, primera y segunda, ya sabemos que necesitamos una sana doctrina. Y en la carta a Tito, lo que vamos a ver, o el énfasis es la importancia del orden de Dios para la conducta de las iglesias. O sea, nosotros tenemos que ver cómo se debe de conducir una iglesia y las tres juntas son lo que se necesita totalmente para una iglesia verdadera. ¿Ustedes quieren ser una iglesia verdadera? ¿Ustedes dicen ser una iglesia verdadera? Timoteo y Tito es el termómetro o el parámetro para ver si de veras estoy siendo como Dios quiere que sea. ¿Por qué todo esto, mis hermanos? Porque lo vamos a ir viendo en Tito 1:5, no vayan allá, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Este versículo, luego lo vamos a estudiar detenidamente, nos enseña que Creta no había una sola iglesia. En Creta había más iglesias en cada ciudad, en cada pueblo, en cada municipio, en cada ranchito, había iglesia de Cristo. Recuerden que la iglesia de Cristo somos nosotros. Y cada iglesia, cada lugar, cada congregación necesitaba un anciano o un pastor para ser guiado correctamente y para que corrigiera lo deficiente. Así que el propósito de que Tito regresara a Creta, era para que pusiera las cosas en orden en la iglesia, orden que ya se había dejado, pero para variar, los falsos, los murmuradores y los tentadores empezaron a aparecer para tratar de desviar la sana doctrina. Pero Dios, por medio de Pablo, envía a Tito a corregir lo deficiente. Y algo que yo quiero comentar también, mis hermanos, es que muchas veces decimos los enemigos de la fe y les ponemos nombre. Ay, fulano de tal es enemigo de la fe, Demas es enemigo de la fe, Alejandro el calderero es enemigo de la fe, Alejandro que lo ha desamparado es enemigo de la fe, fulano de tal es enemigo de la fe, pero nunca decimos, mi carne es enemigo de la fe. Mi carne también llega a ser enemigo de la fe, porque quiero hacer mi voluntad, quiero hacer lo que yo quiero en lugar de obedecer al Señor. Ojalá y cuando hables de los enemigos de la fe, también te pongas tú y tu carne y digas, no carne, no, eres la peor enemiga de todas, porque el enemigo de la fe número uno
aparte de Satanás, también son nuestras emociones, nuestras carnalidades. El mundo, ahí está, pero si tu carne no desea lo del mundo, tú no vas a irte hacia el mundo. Pero muchas veces dejamos que el enemigo de la fe que vive en nosotros, que duerme con nosotros, que está dentro de nosotros, nos desvíe de la verdad. Y empezamos, no, sí es cierto, el pastor no me quiere. No, el pastor sí te quiere y quiere que seas una verdadera oveja del Señor. ¿Sí? Y Pablo dejó escrito que la iglesia tiene que estar ordenada, que tiene que enseñar, que tiene que predicar todo el consejo de Dios, que esté de acuerdo con la sana doctrina y que la iglesia esté doctrinalmente sólida y bien fundamentada en la fe. Ay, es que todos los días tenemos estudio de la Biblia. ¿Y cómo te vas a alimentar espiritualmente? Si nada más cuando vienes a la iglesia o cuando hay estudios te alimentas. Porque ya los demás días y las demás horas es pura chatarra lo que comes. Entonces necesitamos comer doctrina, necesitamos comer espiritualidad, necesitamos estar bien nutridos porque el enemigo no duerme. Y cuando digo enemigo, vuelvo a repetirles, no nada más es Satanás, es la carne también, la que no duerme y siempre está tratando de que caigamos. Así que mis hermanos, es importante que tomemos también en cuenta que Timoteo estaba corrigiendo lo deficiente en Éfeso y Tito en Creta, para que nosotros veamos que todas las iglesias necesitan ser corregidas. Pero la de nosotros es perfecta, pastor. No. Nuestra iglesia no es perfecta, mis hermanos. Nuestra iglesia también tiene deficiencias. Nuestra congregación también necesita ser corregida, ¿sí? No nada más por los que entran a dividir a la grey, sino también por nosotros. Así que debemos de ser corregidos cuando siempre. Mientras vivamos en esta tierra, necesitamos corrección, necesitamos enseñanza, necesitamos aprender lo que supuestamente habíamos aprendido, pero tristemente lo pasamos por alto. Entonces es necesario que día con día Dios nos esté hablando. Yo no sé si cuántas veces les he dicho, lean Juan 3:16 20,000 veces y siempre Dios les va a hablar algo diferente. Siempre les va a hablar algo diferente. Entonces es lo mismo. En la iglesia Dios siempre, había yo pasado por alto esta enseñanza, pero gracias Señor, porque de esta manera me sigues lavando, porque soy una iglesia que necesita ser corregida diariamente. Así que mis hermanos, no le echemos la culpa únicamente a los de afuera. Muchas veces son nuestra propia concupiscencia lo que nos hace que no seamos una iglesia conforme a la palabra de Dios. ¿Y por qué estoy hablando de esto, mis hermanos? Porque en Ezequiel 34:20 nos habla algo de nosotros. Y vamos allá, ahora sí quiero que vayan a Ezequiel 34:20. Porque nada más nos dedicamos a hablar en contra de fulano, de sutano. Y entre nosotros como ovejas, ¿qué pasa? Porque hay muchos que nos decimos ovejas y no son, y hay otros que sí somos verdaderamente ovejas, mas sin embargo, a veces nos queremos aprovechar de nuestra gordura o de nuestra sabiduría o de nuestro conocimiento. Dice así la palabra de Dios en Ezequiel 34:20 en adelante. Por tanto, así les dice Jehová el Señor. ¿Quién lo dice? Jehová Dios. He aquí, yo, y vuelve a recalcar, yo juzgaré entre las ovejas engordada y la oveja flaca. Acuérdense que oveja flaca no es porque esté flaca literalmente, sino porque es una oveja débil. ¿Sí? Dice, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré mis ovejas y nunca más serán de rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Si se dieron cuenta, no habla de las cabras, mis hermanos.
habla de las ovejas. Hay ovejas, no cabras, ovejas que se aprovechan de su conocimiento, se aprovechan de su sabiduría, se aprovechan de que, no, yo soy mejor que tú, yo tengo más años que tú, yo esto más que tú, y se aprovechan de las débiles. Estoy hablando de ovejas, no cabras, ¿sí? Entonces la oveja débil llega al momento en que se va por necesidad de alimento, pero no deja de ser oveja. Y esas ovejas, cuando empiezan a madurar un poco más, regresan al redil. La cabra no es porque la oveja engordada lo está atacando, ¿sí? Porque dicen, está hablando de pastores, no, está hablando de ovejas, ¿sí? Ovejas con ovejas. Oye, ¿ya viste a ese hermano? No, es así, es asá, es asá. Y la oveja débil se la cree y se va. Entre mismas ovejas hay divisiones. Entre mismas ovejas hay ataques. Entre mismas ovejas hay menosprecio. Entre mismas ovejas hay confusión. Y el pastor aquí está hablando, predicando la verdad, predicando la sana doctrina, y llega a la oveja engordada y le dice a la oveja débil, ya ves, te dije que iba a hablar en contra de ti. Y la oveja débil, ay, sí es cierto, el pastor no me quiere. Y pum, se van. Entre mismas ovejas están dando topones, dice, acorneaste, empujaste con el costado y con el hombre a tu hermana en lugar de cuidarla. Con el hombro. Entre mismas ovejas están lastimando y haciendo daño en lugar de fortalecerse, guiarse y que escuchen la voz del pastor. Entonces, ¿qué sucede? La verdadera oveja puede llegar a ser lastimada, sí, pero si es oveja del Señor, va a regresar al redil. Va a escuchar la voz de Dios y va a seguir buscando los verdes pastos. Esto no tiene que ver con el pastor ya lo vamos a ver más adelante con el libro de Ezequiel, pero aquí está hablando de que Dios conoce a cada una de ustedes. Dios conoce a cada uno de ustedes. Dios conoce a las ovejas y Dios se va a encargar de qué tipo de oveja eres. ¿Eres una oveja que solapa o una oveja que ama? Porque el solapar no es amor, ¿sí? El que deja pasar por alto, ay, no le voy a decir nada a la hermana débil porque a lo mejor se va de la iglesia. No, dilo con amor, pero exhórtala, consuélala, guíala, porque Dios también te va a tomar en cuenta a ti como oveja, porque tú tienes una responsabilidad, no nada más es del pastor. Aunque los pastores van a ser juzgados duramente por el Señor porque no dan el alimento a tiempo y fuera de tiempo, pero aquí no estoy hablando del alimento que se les da, sino de el rebaño. ¿Vamos a ser juzgados los pastores? Sí, y duramente. Si nosotros no exhortamos, disciplinamos, enseñamos, corregimos, consolamos, amamos, tanto ágape como fraternal, claro que sí vamos a ser juzgados duramente por el Señor. Pero aquí, vuelvo a repetir, está hablando de entre rebaño, entre hermanos, entre hermanas en Cristo. Así que no confundan y también aprendan a ser portadoras las ovejas de amor a las mismas hermanas, a los mismos hermanos, a las mismas ovejas. Metiéndome un poquito en Ezequiel, que ya después les digo que se va a enseñar más, Dios va a juzgar duramente a los falsos pastores porque no se preocuparon por la doctrina verdadera. ¿Sí? No va a llegar nuestro Señor y va a decir, a ver, ¿sabes qué? Tú nunca les diste palabra de consuelo y solamente de exhortación. Sí, pastor, sí, Señor, porque las ovejas eran bien necias. Les decías, ama a tu prójimo y no lo amaban. Y el Señor, tienes razón. Porque el Señor va a juzgar no por lo que dijiste, sino por lo que enseñaste. ¿Qué se enseña en la iglesia? ¿Qué enseña el pastor? El pastor verdadero va a corregir lo deficiente, va a corregir lo emocional, va a tirar a la basura lo emocional y terrenal que no sirve
y va a dar una dieta espiritual correcta. Cada pastor tenemos que aprender a llevar la buena dieta espiritual, quizá no la buena dieta terrenal, no me vean, pero sí la buena dieta espiritual. Esa es la más importante. ¿Qué estás dándole de comer al rebaño? ¿Cómo se lo estás dando? ¿Estás enseñando correctamente o estás tratando únicamente de solapar para que no se vayan las cabritas al monte? Así que mis hermanos, Dios va a encargarse de cada oveja, va a ver entre la gorda y la débil para que no sean piedra de tropiezo, porque dice el Señor, yo me encargaré de ellas. Lean Ezequiel 34, les invito a que lo lean a la luz de las Escrituras y no a la luz de lo terrenal y lo emocional, porque la verdadera iglesia debe de estar dispuesta a toda buena obra. En otras palabras, la iglesia debe de ser portadora de la salvación por gracia para los confundidos. No, es que allá no nos dan amor. No te dan amor, entonces no te reprende el pastor. No, sí me reprende a cada ratito. Ese es el amor. Ese es el amor. Me exhorta cuando me equivoco. Eso es el amor. Yo pensé que el amor era decirme, no hay problema, estás en pecado, sigue así en pecado, síguele haciendo a que eres cristiano y no lo eres. La verdadera iglesia, mis hermanos, no está para entretener. Yo no sé quién ha leído una escritura que dio Spurgeon, ¿no? Y sí voy a hablar de Spurgeon nada más en eso, donde dijo, porque vendrán tiempos en que la iglesia, en lugar de tener verdaderos pastores, va a tener únicamente payasos entreteniendo a los congregantes. Y tristemente ahora lo vemos, mis hermanos. Vemos al Chapulín Colorado, vemos a Batman, vemos pastores que bajan volando en cuerdas, vemos a tantos que andan engañando a la iglesia, entreteniendo a la iglesia. Había un pastor, no recuerdo su nombre, ni quiero recordarlo, que dijo, yo tengo la costumbre de antes de empezar el culto, tengo que contar un chiste. Oye, ¿pero qué se trata? ¿De entretener a la iglesia o de guiar a las ovejas del Señor? Entonces, mis hermanos, de verdad tenemos que aprender a discernir todo esto, que la verdadera iglesia no está para entretener, no está para llenar los huecos sentimentales tampoco. Ay, es que traigo tristeza y dolor. No te preocupes, ahorita te voy a llenar tu hueco sentimental y me vuelvo el todo mi amor para ti. No, mis hermanos, de verdad. O sea, sí es el amor, sí hay que guiar a las iglesias emocionalmente sin desviarnos de lo espiritual. Sí debemos preocuparnos por los hermanos que están dolidos, sí, sin olvidarnos de lo espiritual. No es sobre lo espiritual, sino es primero lo espiritual y después lo fraterno. ¿Sí? Así que también no estamos, la iglesia verdadera, para cumplir deseos aquí y ahora. La iglesia verdadera está para llevar salvación a los perdidos y por eso se debe de corregir lo deficiente. Y por lógica, al corregir lo deficiente, muchos no van a estar de acuerdo. Ay, no, es que el pastor a fuerzas quiere que cambie mi manera de vestir. ¡Claro! Ay, no, quiere el pastor que cambie mi manera de hablar. ¡Claro! No, es que el pastor quiere a fuerza que me vuelva yo como un soldadito. Pues sí, estás en el ejército de Dios. Y tienes que comportarte como en el ejército de Dios. Tienes que hacer lo que dice Dios. ¿Y eso qué sucede con aquellos que no son ovejas? Empiezan a brincarse las trancas. Empiezan a salir por las ventanas, por las puertas o por cualquier lugar donde puedan huir con tal de no ser corregidos. Yo me voy, ¿no? Aquí está muy fuerte. Dura es tu palabra, Señor. Sí, pues váyanse, las que son cabras, váyanse. Pero el verdadero Hijo de Dios anhela ser corregido, anhela ser enseñado, anhela obedecer a Dios. ¿Y cómo lo va a obedecer? Por medio de la palabra, mis hermanos. La iglesia debe portar salvación por gracia y demostrar su fe al mundo a través de sus buenas obras, sabiendo
sabiendo que será menospreciada y atacada. La verdadera iglesia de Dios va a ser menospreciada y atacada. No esperes que el mundo te aplauda. No esperes que el mundo te diga, ay, qué bueno que estás en esa iglesia. El mundo te va a decir, salte de ella. Porque aquí te quieren cambiar. Ya no eres la misma mamá, ya no eres el mismo papá, ya no eres el mismo tío, ya no eres el mismo hermano, ya no eres, no, antes eras bien buena onda. Ahora todo con la Biblia. Gloria a Dios. Tenemos que saber que seremos menospreciados y atacados, y duramente, porque una iglesia que no enseña, vive y proclama la palabra de Dios es una iglesia que puede ser derrumbada por otros más adelante con mucha facilidad. Va a ser derrumbada. Y podrá estar llena de gente, pero eso no quiere decir que está de pie. Porque muchas veces dices, oye, pero ya estaba llena, ya antes eran 10, ahora son 100, ahora son 1000, ahora son 500,000, ahora son miles de personas y todos están con ellos, pero está derrumbada espiritualmente. El derrumbarse una iglesia no quiere decir que es porque se cerró y ya está en ruinas, no, mis hermanos. El derrumbarse una iglesia es por su falsa doctrina. Podrá estar de pie. Podrá decir, yo soy rico, como dice en Apocalipsis, tú te dices rico, pero eres un pobre desventurado que necesitas arrepentirte. Así que mis hermanos, tengamos cuidado de no ser una iglesia derrumbada o de no ser un rebaño derrumbado o de no ser una oveja personalmente derrumbada. ¿Cómo estás delante de Dios? Una iglesia verdadera debe tener como meta edificar espiritualmente las vidas de los hombres y mujeres de su congregación, confiando que el Señor les dé salvación y vida eterna. Mi propósito debe de ser enseñar, edificar espiritualmente a los congregantes, confiando en que Dios les dé la salvación y la vida eterna. Yo no sé quiénes son salvos de ustedes. Yo no sé quiénes verdaderamente son salvos o quiénes necesitan la salvación. Dios lo sabe. Y por eso yo tengo que seguir edificando espiritualmente a todos los congregantes hasta que o afirman su fe o caen quebrantados o se salen por la puerta y no regresan más. Así que mis hermanos, ese debe de ser el énfasis de cualquier iglesia, mas sin embargo, tristemente, no es así. Muchas no lo están llevando a cabo. Solo los entretienen, solo los trasquilan, solo los engañan y lo más triste es que están siendo llevados al matadero y contentos, felices y gozosos. Ay, sí, aquí no, está bien chévere, bien a gusto, bien felices estamos, bien contentos. No, ahora sí yo me siento libre. Bueno, sí, tristemente se sienten libres, pero ¿verdaderamente serán libres? O sea, eso es importante, mis hermanos. El pueblo o el mundo más bien está creyendo que están en una iglesia donde van a encontrarse con Dios y únicamente los están guiando al fuego eterno. Y ellos tristemente van alegres, saltando, creyendo que estarán con Dios. Y no es así. Y no estoy hablando de una doctrina en especial. Estoy hablando de todas las iglesias que no predican la verdad, que no predican todo el consejo de Dios. Porque muchas congregaciones dan gran énfasis en todo lo terrenal en lugar de dar gran énfasis en lo verdadero que es lo espiritual. Nosotros no vivimos conforme a la tierra, vivimos conforme al espíritu, porque somos espirituales. Así que mis hermanos, ya casi, o más bien ya para terminar, vamos a Tito, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ya vamos a empezar con la predicación, mis hermanos. Ya entendimos lo que es la carta a Tito y de qué se va a tratar la carta a Tito. Así que vamos a iniciar con la carta a Tito. Y en esta carta vemos a Pablo
primeramente presentándose como siervo de Dios. Dice en la carta, capítulo 1, versículo 1 de Tito, Pablo, siervo de Dios. ¿Y qué es un siervo de Dios? Una persona que sirve a Dios, ¿sí? Y dice, y como enviado. ¿Qué significa enviado? Apóstol. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Dice, y como enviado de Jesucristo. O sea, Pablo, como enviado, está presentándose como debe de presentarse todo cualquier siervo de Dios, todo hijo de Dios dispuesto a servirle. Todos nosotros deberíamos de presentarnos de esa manera, ya que esta carta de presentación es conforme a la fe de los escogidos de Dios. Si nosotros nos presentamos como siervos de Dios, es que estamos obedeciendo conforme a la fe de los escogidos de Dios y estamos siendo enviados para que nosotros también prediquemos la verdad a través de nuestros hechos. Así que Pablo, o enviado de Dios, también debe de llevar una obligación que tenemos todos, el conocimiento de la verdad que según la piedad. Si se dieron cuenta, no está hablando de lo terrenal para nada, sino está hablando del conocimiento de la verdad que según la piedad. Nosotros también deberíamos de llevar esa carta de presentación. ¿Cómo te presentas tú delante de la gente? No, pues yo soy un verdadero cristiano, pero mira, ven, aquí vas a tener carro, vas a tener casa, tu familia te va a amar y no, vas a estar con Dios bien contento, Dios va a estar de que has unido a todos. Y dice Dios, sí, y después de qué se trató lo demás. Por eso debemos de tener mucho cuidado si estamos predicando el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y ya en el versículo 2 nos enseña qué debe de llevar aparte del conocimiento de la verdad y dice que debe llevar la esperanza de la vida eterna. Oye, ¿y si te mueres a dónde vas a ir? Pues yo no sé, pero ya tengo un huecote bien grande para que quepa mi carro, quepan mis cuentas del banco, cuenta todo, porque no, ahí me voy a llevar todo. No sé si recuerdan o han visto en las noticias que anteriormente a muchos, a los faraones, a los emperadores de China, los enterraban junto con todas sus pertenencias y muchos creen que así va a ser. ¿Sí? Cuando me muera quiero que me entierres con mis botas nuevas y con mi traje nuevo. Y después, no, pues ya me vas a cremar, ¿no? Pues te van a desnudar toditito porque eso no lo van a echar al fuego, se lo va a quedar el enterrador o el que te va a cremar. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de enseñar el conocimiento de la verdad, de lo que está hablando Pablo, según la verdad, según la piedad, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué significa que Dios prometió desde antes del principio de los siglos? Que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió a cada uno de nosotros y Dios prometió la salvación y la vida eterna a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. De verdad, si tú no entiendes esto, no tienes de qué agradecerle a Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te reservó un lugar donde no vas a sufrir del fuego eterno. Sabiendo que ibas a ser su enemigo, sabiendo que lo ibas a odiar, sabiendo que lo ibas a despreciar, Él te preparó, prometió darte salvación y vida eterna. ¿A quién? ¿A tu carne? No, a tu alma, a tu alma. Tu alma ya está reservada para el Señor. Él lo prometió y Él lo va a cumplir porque es un Dios que no miente. Y Pablo en esta carta confirma que se ha cumplido lo que Dios habló acerca del Salvador de su pueblo, porque Él también en el versículo 3 nos habla de nuestro Señor Jesucristo para que se cumpliera lo que escribió, lo que prometió desde antes de la fundación del mundo. Y dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra, o sea, confirmó su palabra por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador.
Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación y vida eterna a toda criatura. Dios prometió que iba a mandar un Salvador y lo cumplió. Y ahora ya podemos con toda seguridad decir, las puertas al reino celestial están abiertas. ¿Para quién? Para aquel que crea en Dios y crea en su Hijo Jesucristo, que Él es el único intermediario para salvación y vida eterna. Eso es lo que Pablo está diciendo y es lo que nosotros debemos aprender para poder guiar a las almas perdidas. Así que antes de iniciar la encomienda, Pablo también le dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, versículo 4. ¿Por qué ya después de la presentación habla de que Tito es un verdadero hijo en la fe común? Porque Pablo sabía que Tito no lo iba a defraudar porque había sido un gran ejemplo. No puedo decir que soy siervo de Jesucristo si no estoy dando ejemplo de esa transformación. Por eso le dice Pablo a Timoteo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así que esta salutación o esta despedida no nada más la dice Pablo a Tito, sino Pablo era una manera de hablar, de presentarse como siervo y apóstol de Jesucristo. Si ustedes lo ven en las cartas de Pablo, era una característica de él. Escribió siempre que era un siervo de Jesucristo, que era apóstol de Jesucristo, que fue enviado por el mismo Jesucristo personalmente, aunque muchos tildan a Pablo de mentiroso, a Pablo de que no es verdad que él existió, o que Pablo es una mentira, una falacia inventada por los católicos. Si fuera así, mis hermanos, los católicos obedecerían a Pablo. Y más sin embargo, a Pablo también los católicos lo rechazan y los enemigos de la fe lo rechazan, y hasta a veces nuestra carne quiere rechazar lo que Pablo nos enseña en sus cartas porque queremos seguir en nuestras concupiscencias. Pero le damos gracias a Dios que un día, así como Él prometió salvación y vida eterna a nosotros, Él también ha prometido que un día estaremos delante de Él, cara a cara, lo miraremos frente a frente y veremos a Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y podremos estar con Él por una eternidad. Si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Y esta carta que vamos a estar viendo, mis hermanos, y vamos a estar analizando, y vamos a estar estudiando, y vamos a conocer totalmente, nos va a guiar, a confirmar a los que somos hijos de Dios, darle gracias a Dios, y los que no son hijos de Dios, a guiarlos a la salvación y a la vida eterna. De verdad, mis hermanos, esto es la introducción, de esto se va a tratar la carta, y espero de verdad en Dios que sea nutritiva para ustedes, porque es una dieta que viene a tiempo y fuera de tiempo, espiritual, que necesitamos todos, porque todos somos ovejas de Dios. Vamos a orar, mis hermanos.